Buenos días, patria mía. Psicología social. Última clase de la última materia del último mes de este año. Investigación psicosocial, materia de psicología social, cierre del cierre de todos los cierres. Y he elegido como touch, como toque final, algunas pistas y alguna referencia de la psicología social, de la investigación en un escenario grupal. Grupos. Nada más pertinente que hablar de grupos en psicología social en honor a Enrique Pichón Rivière. No, yo me formé con él, lo conocía a Pichón, les dije ya, tengo ahí recuerdos de la época que estábamos trabajando en su consultorio hace como 800 años. Por lo tanto, tengo un afecto entrañable con la tradición. Pero mi vida académica me llevó lejos. Sin embargo, creo que algo que va a permanecer, yo diría, siempre ligado a la psicología social, el tema de los grupos, que fue la debilidad pichoniana. Nosotros ya hemos visto que la psicología social de ninguna manera se realiza en los grupos. Puede ser ligado a lo individual, a lo institucional, a lo comunitario. Pero grupo tiene una cierta peculiaridad, que es un escenario favorable para abordar fenómenos psicosociales. ¿Por qué? Y bueno, porque están en acto, en un escenario, insisto, que uno puede lidiar con ello, siempre y cuando esos grupos sean grupos pequeños. Y dentro de los pequeños, lo que llamamos más bien tirando a medianos. Es decir, grupos entre 5 y 20. 5 es para nosotros una buena medida mínima para poder trabajar, si no, no se puede operar con lo interpersonal, con lo intersubjetivo. 20 es el máximo. Ya después de 20, y es difícil coordinar una reunión o una sesión para que haya una buena distribución del tiempo, no para que hablen todos tal vez, pero para que todos puedan interrelacionarse en un proceso. Nosotros siempre manejamos grupos, diríamos, donde el número ideal es 15. Que está justo entre 5 y 20, más cerca de 20 que de 5. 10 es un buen número, 15 es un buen número, 20 es mucho, 5 es poco, pero funciona. A mí me tocó hace muchos años, recuerdo eran 6, y yo recuerdo que todos los días, no, cada vez que había una reunión grupal, hacíamos un juego. Nos contábamos, y entonces ellos decían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como un compromiso poco fuerte de estar presente para sostener el grupo. Claro, porque si faltaban 2 o 3, no había grupo. Pero grupo es, en la tradición pichoniana, de la psicología social pichoniana, un dispositivo. Ya, primera diferencia con Pichón. Pichón llamaba encuadre, en una concepción más tradicional. Nosotros una concepción más actual, más compleja, más, diríamos, formalmente más adecuada. Dispositivo hacía referencia a una instancia mediadora ligada al método, y que señalaba entonces
un escenario donde uno podía establecer ciertas coordenadas para poder operar allí, bajo ciertas condiciones que exige la ciencia. Ese escenario, ese dispositivo grupal, entonces, es de esas características, es un buen recurso en la investigación. Porque permite, por un lado, algo así como tener una participación activa y entonces construir un proceso que son claves para lograr eficacia en la tarea, como diría Pichon. Pichon llamaba tarea a la actividad del grupo. Entonces, los grupos operativos, que tenía un nombre un poco confuso, porque operar tiene algo que ver con el hacer, pero acá era operar psicosocialmente, no operar, diríamos, una actividad efectiva, material. Psicosocialmente, psicología social. Y es un buen recurso que nosotros recomendamos cuando uno quiere trabajar con grupos que tenga estas características. Ni demasiado chico, poco numeroso, ni demasiado grande, demasiado numeroso. Entonces, esta cantidad, que a veces uno puede decir 10 es un buen número, 15 es un buen número, pero les puede llegar uno hasta 20 nomás, y no bajar a menos de 5. Si no, no hay dinámica grupal. Dinámica grupal quiere decir una trama de relaciones operable, que funcione. Y es un excelente recurso en la investigación, que es nuestra materia. Ustedes saben que la investigación tiene muchos recursos. Uno es, por ejemplo, uno puede hacer la entrevista individual, uno por uno, que es sumamente importante en la clínica psicológica, psicoanalítica. Pero uno ahí va hacia lo profundo, a lo intrasubjetivo. Ahí lo inconsciente opera y juega, siempre, pero ahí uno puede maniobrar con eso. En el grupo que nosotros hacemos referencia, por supuesto que también opera lo inconsciente, pero lo fundamental es lo intersubjetivo. No hay inconsciente grupal para nosotros, eso es un poquito de Itabella. En sentido estricto, lo inconsciente sigue la tradición del hallazgo freudiano, lacaniano. No hay inconsciente grupal. Hay grupos donde opera lo inconsciente, pero siempre referido a lo subjetivo. Pero cuando lo que se trata son de fenómenos sociales, por ejemplo, un abordaje comunitario, es importante también obtener observable de los actores. Y esos son personas individuales. A veces en terreno, en la propia comunidad, otra vez en instituciones. Otra veces en pequeños grupos. Con grupos. Esta modalidad de esta cantidad de integrantes, cuando la población a abordar es mayor, se divide en grupos. Se trabaja con esta cantidad de integrantes porque es maniobrable, trabajable. Y después, por supuesto, que hay instancias superiores, normalmente se llama asambleas, donde se llevan los observables de cada grupo.
Y entonces uno ahí va a tener que tomar en cuenta varias instancias. Lo individual, que es lo personal o lo subjetivo. Lo interpersonal, cuando es individual, es intrapersonal. Y también una cierta totalidad relativa que se constituye. Eso es lo transsubjetivo. Uno toma pistas. A esas pistas llamamos, recuerden ustedes, observables. Y a los observables nosotros llamamos observable. Porque a los observables lo escuchamos. Escuchar es proveerle sentido, no es solo la palabra. Uno provee sentido a una conducta, a una actitud, a un gesto. Claro, para proveerle sentido hay que volcarlo en palabras. La investigación psicosocial encuentra en los grupos una vía posible de poner en escena, poner en acto a los fenómenos que permitan identificar pistas en torno al motivo del trabajo, de la tarea, que pueda servir para leer, interpretar los problemas que hacen obstáculos en el funcionamiento, o que aquello que lleva al motivo de la consulta. En psicología social es un buen recurso, pero no debe reducirse solo a lo grupal. La psicología social también hace abordaje con entrevistas individuales y también aborda aspectos mayores que los de un grupo. La psicología social es capaz de establecer una forma de intervención en una institución, chica, mediana o grande. Tiene recurso también, además de los grupos, la asamblea. Que la asamblea es una práctica comunitaria, donde se intenta que toda esa comunidad constitutiva, una institución, y todos sus componentes participan abiertamente. Muchas veces donde se informa los pequeños grupos, los grupos particulares, que llevan a ese ámbito mayor para tener una mirada más globalizante, como puede ser, por ejemplo, en una institución. La psicología social, en consecuencia, no queda reducida a lo grupal, en el sentido tradicional de la herencia pichoniana, entre 5 y 20 integrantes. La psicología social, lo hemos dicho y lo voy a recordar, también aborda lo individual, no al individuo como tal, lo individual, para hurgar allí y encontrar pistas que te envía la psicología social. Estas aclaraciones son muy importantes para no caer en reduccionismo. No hay psicología grupal. La psicología grupal pertenece a la psicología social. Y hay grupos pequeños, medianos y grandes. Cuando son grupos grandes toman la denominación de asambleas, donde hay voceros que vendrían a ser algo así como emergentes, que intentan situar las pistas para luego hacer, por ejemplo, un sociodiagnóstico o un diagnóstico institucional, para tener pistas de aquellos observables que nos permiten poder establecer una forma de intervención para disolver síntomas, abordar problemas, eliminar obstáculos. Pero donde siempre no importa el número, la cantidad, el fenómeno es lo que importa. Que se aborde lo psicosocial. Es decir, que se aborde
fenómenos psíquicos, pero donde participa en su condición causal lo social. Es decir, que cuando lo social impacta en lo individual y genera un observable, que es lo que nosotros debemos atrapar para hacer ese diagnóstico. La investigación psicosocial se puede hacer en instituciones, en la comunidad, los barrios, y dentro de una institución en degradé, grupos grandes, medianos y chicos. Incluso se puede acompañar con entrevistas individuales que sirvan a los efectos de la evaluación, en este caso psicosocial. Es importante aclarar esto para que no caigan en esquematismo, donde hay definiciones de grupos muy rígidos o de fenómenos psicosociales también demasiado formales y demasiado atados a una cierta lectura, concepción teórica, abstracta. La realidad es compleja, es partida de novedades y hay que estar atentos a dejarnos sorprender. Miren ustedes, estar atentos a dejarnos sorprender. Una paradoja, pero sí es. Hay que poner en cuestión la atención que rige, que fija y que reduce y simplifica. Dejarse sorprender, dejarse atrapar por la novedad, por el acontecimiento, por el síntoma, por el observable. Nosotros hablamos en un momento sobre el observable y decimos obser-hable. ¿Y se acuerdan que decíamos que tiene que ver con la palabra y la mirada? La palabra a la voz y el ver a la mirada. ¿Y se acuerdan que dijimos por qué es tan importante el observable como observable en psicología social y en investigación? Es muy importante que les recuerde. Epa, ya estoy muy cómodo. Es muy importante que les recuerde. Los dos sentidos sociales, la voz y la mirada, siempre recuerden. Esos dos sentidos sociales de los 5 son envolventes. ¿Se acuerdan que decíamos, tus ojos no son tus ojos porque tú ves, sino porque te ven? ¿Vieron la relación con el otro? Y cuando hay un vínculo, una relación con el otro, hay lo social. Y a lo social, que es la relación, no es el otro, ni uno, sino la relación, eso se llama gran otro, ¿se acuerdan? Y cuando eso opera, está la posibilidad de que uno descubra una verdad subjetiva de cada uno, y cuando es del uno, la verdad subjetiva es un gran uno, que nosotros llamamos gran uja. Estamos jugando en serio, con referencias precisas. Importante. En nuestro métier, en nuestro asunto. Esa es una ventaja que es propia de la psicología social. Por eso nosotros la psicología social lo ubicamos como una tercera disciplina. Psicoanálisis, psicología social. Y recuerden que nosotros escribimos a esa concepción de la psicología social más definidamente del lado de lo psíquico, porque habíamos mencionado que también existe una psicología social más del lado de lo social, de la sociología. Eso debiera llamarse sociopsicología, no psicosocial. Si decimos psicosocial, ténganlo siempre presente. Estamos en el campo de los fenómenos psíquicos. Allí donde interactúa y se entrecruza, y por lo tanto es ámbito de lo social. Pero el énfasis, el sesgo, el recorte, la precisión va por el lado de lo psíquico.
Por eso decimos psicoanálisis, psicología y psicología social. Recuerden esto porque es muy importante, a veces lleva a confusión. Y si estamos del campo de lo psíquico, no estamos dentro de lo que es lo específicamente social, como sería, por ejemplo, la sociología. Aunque recuerden que hemos dicho al comienzo de nuestro recorrido que también existe otra vez una psicología social sociológica. Yo lo aclaro por una pregunta, pero sobre todo porque es bueno que quede claro. Por eso lo aclaro, para que quede claro. Una propaganda auspiciada por Claro. Por lo tanto, entonces, ustedes no deben desdeñar ni desechar una dimensión de la actividad profesional que es sumamente importante y valiosa, aunque para muchos puede resultar un poco más oscura, más compleja, algunos más tediosa, otros menos, qué sé yo. Pero el espíritu investigador es muy importante. Yo les conté mi experiencia personal. Era obligación en nuestra época ser investigador, investigar. Si uno trabajaba en la universidad, además de la disciplina, había que investigar. Y yo trabajé con un hermano, amigo, padre, a él no le gustaba que le dijera padre, que era un señor que se llamaba Juan Samaj, una maravilla de persona con el que me uní una amistad profunda de hermanos. Él me decía hermano, yo le decía padre, se enojaba por la diferencia de edad. Juan Samaj, doctor Juan Samaj, con el que me unió, 30 años de recorrido juntos en la vida académica y profesional y personal. Y él tenía un definido posicionamiento. Él venía de la sociología, era sociólogo. Yo venía de la psicología, también de la economía, porque era también economista y psicólogo. Y ese encuentro para mí fue muy fecundo, porque aprendí muchísimas cosas de él. Y era muy generoso. Bueno, no sé por qué me debía hasta por estas saudades, pero era para que, de alguna manera, en esta especie de síntesis final, de cierre ya, de culminación de una etapa, estamos terminando segundo año de psicología social. Y en torno a una temática que es muy específica. Pero si a alguno le atrae y se apasiona, le va a vivir verdaderamente experiencias sumamente importantes. Porque la investigación descubre lo nuevo. La investigación no es rutina. Es cierto que es angustiante y exigente, pero te permite bucear en un mundo peculiar. Y aquel que está en una cierta profesión, de una cierta disciplina, es un complemento necesario. Porque cuando uno ejerce la práctica profesional, y ustedes también lo van a ejercer, se van a enfrentar a veces a cosas nuevas. Y van a ustedes bucear a ver dónde pueden tener esa referencia, y de pronto se encuentran con que no hay referencia frente a un fenómeno novedoso. Eso es investigación. Ahí uno está indagando. Ahí uno se está permitiendo bucear en torno a lo nuevo. Claro, uno debe ser cuidadoso, no vaya a creer que está descubriendo café con leche. Por eso es que en la investigación lo fundamental es el método. Es decir, el procedimiento, que debiera ser conforme a la ciencia. Por eso, metodología de la investigación es el método que, esclavo de la teoría, que es la epistemología, y libre en la técnica, no tener prejuicios y dejarse atrapar por la novedad. Eso es lo que caracteriza al proceso que nosotros ascribimos dialectizado. Complejo quiere decir, no reduccionista.
y que somete, por supuesto, a las condiciones que impone la ciencia, como siempre. Y la psicología social, aunque en todos lados está la investigación, es quien más demanda actividad investigativa. Por la riqueza de su campo, la amplitud que lo abarca y comprende, y porque uno siempre está por esa condición en contacto con la realidad, y la realidad es parte de las novedades. Cuando uno realiza una actividad científica, inevitablemente luego debe acompañar de la investigación, y por lo tanto debe proceder conforme a las imposiciones de la ciencia, y eso es la metodología, que no puede existir sin la teoría, que es la epistemología, como condición además para prolongarse en torno a valerse de recursos para abordar los fenómenos, que ahí está la técnica, y esa es la trilogía: epistemología, metodología y técnica, fundamentos epistemológicos, procedimientos metodológicos y recursos de la técnica. Esa es la síntesis, porque ahí tenemos como una especie de pequeño mapa de este escenario, que ustedes deben tener siempre presente, porque eso les permite ordenar las cuestiones e identificar los fenómenos y abordarlo conforme a estas imposiciones que impone la ciencia. Porque solo abordando bajo las imposiciones que impone la ciencia, uno aplica criterios de verdad que garantiza que el producto obtenido valga la pena. Todo profesional de una disciplina de nivel superior debe someterse a las imposiciones de la objetividad y la universalidad. Y ahí la ciencia, buena en nuestro auxilio, que exige e impone procedimientos que garanticen que el recorrido satisface las exigencias para obtener una verdad. Es el método. Y abre la posibilidad de desembocar en operar, en lidiar con los fenómenos, en hurgar en el barro. Para eso la técnica. Es decir, que finalmente y como siempre, el recorrido que hacemos de las más abstractas teorías hasta hundir los pies en el barro no se hace de cualquier manera. Se procede de manera tal de garantizar que el abordaje de la realidad y la obtención de los fenómenos pueden sostenerse con criterios de objetividad para obtener una verdad. Por eso, la metodología de la investigación es que constituye un mediador fundamental entre la realidad efectiva y las abstracciones más rigurosas, más abstractas, más oscuras, más formales. La metodología de la investigación constituye entonces una de las tres patas de esa mesa donde se elabora de la ciencia. Recuerden entonces siempre, lo voy a repetir aunque me repita y reitere, fundamentos teóricos hacia la ciencia. Esa es la epistemología. Procedimientos rigurosos hacen al método. Y recursos eficaces hacia la técnica.
Allí tienen entonces nuestro pequeño mapa de lo que es investigar en psicología social en su aspecto formal, como lo exige la ciencia. Nos seguimos viendo, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo.